Sean bienvenidos a esta enseñanza de la palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. La revelación, Señor, la luz de tu palabra cae en nosotros y se nos caen las escamas, se nos caen, Señor, las vendas que hay en nuestros ojos. En este momento, Señor, pedimos la revelación de tu Espíritu Santo. Háblanos tú, Señor, a través de tu palabra. Corrígenos, exhórtanos, Señor, consuélalos, abrázanos, danos las estrategias, Señor, para poder ser victoriosos en este mundo. Señor, nos ponemos en este momento bajo los pies del Espíritu Santo para aprender de ti. Te decimos, danos dirección, Señor. En este mundo de oscuridad necesitamos dirección. En este mundo de perdición, Señor, donde no hay esperanza, necesitamos tu palabra. Por eso te decimos en esta tarde, háblanos, Señor, a nuestra vida. Habla y confróntanos con tu palabra, Señor, de tal forma que podamos, Señor, ser más que vencedores. En este momento te decimos, Espíritu Santo, muévete en cada uno de nosotros y que el fuego de tu presencia, el fuego de tu Espíritu, Señor, empiece a recorrer desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Bendito Espíritu Santo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. El segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 1, dice de la siguiente forma: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vayamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en el que habitemos. Y él le dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él le respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua, y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Dile al que tienes al lado: ¿dónde cayó? Dile: ¿dónde lo perdiste? ¿Dónde lo extraviaste? Y sigue diciendo la palabra: y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. Es una maravillosa historia la que acabamos de leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Una historia que difícilmente encontramos una enseñanza, difícilmente encontramos algún comentario, porque cuando lo leemos pensamos que no tiene algo de espiritual. Pensamos que no tiene algo de importancia estos versos que acabamos de leer. ¿Cómo es posible que un hacha se hunde, o más bien esta parte de hierro del hacha se hunde, y entonces el profeta toma un palo o toma una vara y hace flotar la parte del hacha que es de hierro? Uno dice: ¿qué enseñanza uno podría recibir? Mucha enseñanza. Y el día de hoy te quiero enseñar, o más bien te quiero preguntar: ¿qué has perdido? ¿Qué has perdido en el transcurso de los años? ¿Qué has perdido en estos meses que llevamos del año? ¿Qué has perdido años atrás? ¿Qué perdiste hoy en la mañana? ¿Qué perdiste en la semana pasada? ¿Qué perdiste? Algunos posiblemente estarán diciendo: pastor, a mí se me extravió mi monedero, mi cartera, se me extravió mi quincena, se me extravió algo en casa, en el trabajo. Algo hemos perdido. Y bueno, creo que cada uno de nosotros hemos pasado por esta circunstancia. Algo hemos perdido. En algún momento de nuestra vida algo se nos ha perdido. Y lo más curioso es que cuando lo perdemos, o más bien cuando lo perdemos nos duele, pero hay cosas tan curiosas que cuando creemos que algo se nos ha perdido, lo tenemos en la mano. Yo no sé si a usted le ha pasado que está buscando las llaves y se da cuenta que ya movió todo, movió sillones, cojines, se fue a las habitaciones y se da cuenta que las tiene en las manos.
El billete que estaba buscando, las llaves que estaba buscando, las tiene en sus manos. Muchas veces, tal vez por otras preocupaciones, porque nos hemos desenfocado de lo que estamos buscando, nos damos cuenta que está ahí en nuestra nariz o que está en nuestras manos. Otras ocasiones, cuando vamos a algún centro comercial, cuando vamos a algún lugar y estacionamos el auto en algún cajón, cuando salimos del centro comercial o del lugar, perdemos el auto y estamos caminando pues varias puertas, estamos caminando varios metros y no encontramos el auto. Hasta que recordamos, se nos hace algo parecido, ¿verdad? Cuando lo estacionamos nos recordamos de algo y entonces regresamos a ese lugar y ahí está el auto. Hace unos días me pasó eso, mientras yo estaba con mi esposa en el hospital, el auto se me extravió, yo lo dejé en un lugar y ya no lo encontré. Y bueno, pues entonces empezamos a buscar a todos los lugares donde van a dar los autos y gracias a Dios lo encontramos. La grúa se lo había llevado por haberlo estacionado en un lugar que no se podía. Y bueno, cuando nosotros recuperamos las cosas que en algún momento se nos extravían, se nos pierden, nos da mucha alegría. Pero hay otras cosas en las cuales nosotros perdemos que desgraciadamente nos producen un dolor. Puede ser una relación amistosa, puede ser una relación sentimental, puede ser una relación laboral, puede ser un negocio, puede ser la quincena, la cual cuando nosotros extraviamos, entonces tenemos un dolor inmenso. Pero cuando nosotros encontramos esas cosas que extraviamos, entonces nos alegramos porque encontramos lo que en algún momento perdimos. Esta historia nos habla acerca de un hombre que perdió una hacha. Este hombre nos habla acerca sobre lo que hizo el varón de Dios para recuperar esta hacha. La palabra nos narra dos de los profetas más reconocidos y usados. Dos de los profetas en el Antiguo Testamento que fueron usados con poder, que fueron usados con milagros, con señales, que fueron usados con el poder del Espíritu Santo. Y estos dos profetas que nos narra la Escritura, famosos por todos sus portentos y milagros, es el profeta Eliseo y el profeta Elías. Estos dos tenían muchas cosas en común, pero también a la vez eran tan diferentes. Estos dos tenían como común escuela de profetas. Recordarás que el profeta Elías fue el maestro del profeta Eliseo. Le sirvió el profeta Eliseo aproximadamente, dicen los teólogos, de 15 a 18 años es que sirvió el profeta Eliseo al profeta Elías. Así es que si en algún momento usted dice, ¿hasta cuándo Dios me va a utilizar? ¿Hasta cuándo Dios me va a tomar en cuenta? No se desespere, porque al profeta Eliseo le tardó de 15 a 18 años tener la doble porción del Espíritu. A veces leemos en la Escritura solamente esa parte en donde recibe la doble porción del Espíritu que está sobre Elías, pero le llevó 18 años esperar. Le llevó 18 años capacitarse, le llevó 18 años estar sentado en una butaca aprendiendo de los profetas y sobre todo aprendiendo del profeta Elías. Así es que no se desespere. Usted y yo, para ser usados por Dios, necesitamos ser capacitados. Dile al que tienes al lado, necesitas capacitarte. Vamos, dile, necesitas capacitarte. Puede imaginarse que usted pueda ir a un consultorio médico o a un hospital y que lo atienda una persona que no está avalada, que solamente leyó unos cuantos libros de medicina, pero que no tiene un título. Yo me imagino que usted no pondría las manos en sus manos su vida, ni mucho menos la de un familiar. Usted necesita la ayuda de alguien experto en la materia. Lo mismo sucede hoy en nuestros tiempos. Cualquier persona que dice que leyó un libro, cualquier persona que dice que predica, cualquier persona que solamente logra juntar a un puñado de gente, ya se dice pastor, pero sin estar avalado, sin tener las marcas ni la preparación de un pastor. Es por eso que usted tiene que tener mucho cuidado a quién pone su vida y sobre todo tenga cuidado cuando usted intente
intente tomar su ministerio o su llamamiento sin una preparación. Usted necesita ser preparado. El profeta Eliseo tuvo que pasar 18 años para que fuera ungido como profeta. Y cuando nosotros nos damos cuenta de la vida del profeta Eliseo, hizo lo doble de milagros que el profeta Elías. Así es que cuando vemos este pasaje nos damos cuenta que este hombre estaba avalado en señales, milagros, prodigios. Era un hombre que tenía presencia de Dios. Hay similitudes que tienen estos dos profetas, el profeta Elías y el profeta Eliseo. Ambos fueron llamados por Dios. Ambos recibieron el llamamiento supremo por el Espíritu Santo y por el Eterno. Ambos fueron discipulados y ambos también fueron maestros. Recuerda que Elías fue el maestro del profeta Eliseo. Ambos, aunque uno era discípulo, llegó a ser maestro, pero también dio clases en las escuelas de profetas. No crea que los profetas simplemente surgían porque sí y empezaban a profetizar como locos. No, los profetas también tenían capacitación en algo que se llama escuela de profetas o compañía de profetas. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos encontramos con las compañías o con las escuelas de profetas. David estuvo expuesto a una escuela de profetas. Por eso él, cuando entona y escribe los salmos, es porque mientras él cuidaba en el bosque las ovejas, él estaba afuera de las escuelas de profetas escuchando lo que Samuel estaba enseñando a los profetas. Por eso es que muchas de los pasajes de los salmos, de las palabras, son declaraciones proféticas, porque él estuvo expuesto a una unción profética. Así es que los profetas no eran cualquier persona, eran gente que se preparaban. Ambos fueron usados con milagros extraordinarios. También vemos las diferencias entre Elías y Eliseo. Elías pertenecía a una economía media. Más bien venía de una comunidad donde era escasos recursos la gente. Así es que Elías, económicamente no estaba en la misma posición que Eliseo. Eliseo tenía una economía mucho más amplia. Eliseo tenía una economía en donde él podía ser hacendado y tenía una yunta de bueyes y tenía empleados a su cargo. Por eso cuando recibe el llamamiento, él deja esos bueyes, deja el arado y decide seguir al profeta Elías. Pero hay una gran diferencia. Hay similitudes, pero también hay gran diferencias. La personalidad de Eliseo era una personalidad colérica, pero flemática. Era una personalidad en la cual podía ir de la euforia a la depresión. Nos damos cuenta cómo Elías se enfrenta a los profetas falsos de Baal. Los confronta, llega a matar a 900 profetas con su propia mano, pero minutos más tarde cae en una depresión y se va corriendo a esconderse a una cueva y corre por su vida. Pero nos damos cuenta que Eliseo era mucho más neutral en su carácter. Eliseo era mucho más equilibrado. Ambos eran usados por Dios, ambos eran profetas, pero tenían similitudes y también diferencias. Esa es la bendición de Dios, levantar a gente, que Dios utiliza sus temperamentos, Dios utiliza la diferencia que hay uno con otro para hacer su obra perfecta. Otras de las cualidades que tenían, apariencia física. La Escritura nos dice que Elías era una persona con mucho vello. Era una persona que tenía mucho vello en su cuerpo, pero la palabra nos dice que Eliseo era una persona que era lampiña y que era calvo. Me encanta lo que dice la Carta de Reyes, capítulo 2, verso 23. Y dice la Escritura que mientras él iba subiendo una montaña, unos muchachos le empiezan a ofender y le empiezan a decir: sube calvo, sube calvo, sube calvo. Ya sabe que nunca falta por ahí algún chistosín por allí que hace mofa del cuerpo, del físico de una persona. Y entonces, mientras el profeta anciano iba subiendo una montaña, los muchachos le gritan y le dicen: pelón, sube, sube, pelón, sube, sube, pelón. Y entonces Eliseo se voltea muy enojado y los maldice. Y cuando los maldice, dice la Escritura que en ese momento salieron dos osos y se los tragaron. Impresionante el poder que hay en la boca de alguien que decide creer a la palabra de Dios. Impresionante es
Cuando Dios está cuidando nuestra vida, porque aquel que te toca, dice la Escritura, toca a la niña de tus ojos, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así es que uno era lampiño y el otro era completamente velludo. Elías trató con príncipes, mas sin en cambio Eliseo trató con gente común. Elías no murió, Eliseo sí murió y murió enfermo. Nosotros nos damos cuenta de la diferencia entre estos dos profetas, entre estos dos personajes tan famosos y tan usados del Antiguo Testamento. Es por eso que el discípulo de Elías nos describe en el capítulo 6 de Reyes una historia maravillosa. Y sabe, cuando leo estos versos me remonto a los años de estudiante de seminario bíblico. Aquí nos damos cuenta que hay unos muchachos que están en el seminario bíblico, que están con su maestro Eliseo, y que empieza Eliseo a convivir con ellos de tal forma que se hace una relación tan estrecha. Pero algo sucede, algo pasa cuando ellos deciden crecer o hacer crecer su escuela. Algo sucede. Me recuerda mucho mis años de estudiante de seminario o de seminarista. Siempre que nosotros buscábamos salir, porque era un seminario de internos, usted solamente podía salir los días sábados y domingos. Sábados para visitar a la familia, domingos para servir a la iglesia. Pero toda la semana estábamos de internos. Algunos que venían de otros países, otros que venían de otro estado, pues bueno, se quedaban ahí internados durante la temporada escolar. Y me recuerdo muchas ocasiones que cuando estábamos en tiempos libres, algún compañero pedía un auto prestado a un hermano, y siempre dice el dicho que lo prestado, siempre algo sucede con lo prestado. Y entonces teníamos esa bendición, suerte o no sé, maldición, que siempre cuando nos prestaban un auto, o se lo llevaba la grúa, o le robaban una autoparte, o la llanta se pinchaba, o ya nos ponían una infracción, algo sucedía. Me acuerdo de esos años de estudiante, cuando muchos estábamos entre comprar libros, pagar copias, o comprar un traje, o comprar una corbata. Cuando eran los días de capilla, o los días donde realizábamos nuestros cultos, donde nosotros teníamos devocionales, muchas veces ya algunos teníamos los pantalones tan brillosos de tanto pasarle la plancha, porque era entre comprar libros o era comprar un pantalón, un traje o una corbata. Muchos veía tal vez ya con la camisa remendada, ya tenía muchos parches, ya los sacos. Y entonces todo eso lo vivimos como seminaristas. Si nosotros hubiéramos tenido lo que hoy tienen, el internet, los dispositivos móviles, otra cosa hubiera sido. Cuando nosotros íbamos a la biblioteca, salíamos con nuestro bonche de libro para encontrar solamente la respuesta a una o a dos preguntas, teníamos que leer varios capítulos. Por eso a ustedes se los pusieron papita. Hoy ustedes nada más con su teléfono móvil se meten en algún buscador y lo que está preguntando se lo responde. Hace unos años eso no era. Y entonces me acuerdo muy bien que siempre en lo prestado algo sucedía. Algo sucedía. Y hasta cuando ya íbamos en el auto, les decíamos, vamos a orar porque necesitamos divertirnos, necesitamos irnos a un parque, necesitamos ir aquí, allá. Y vamos a orar para que el auto no le pase nada. Pero parece que todo siempre operaba en contra. Y entonces me doy cuenta que estos muchachos querían extender su salón de clase. Me doy cuenta que estos muchachos con una hacha que no era propia, sino era prestada, la pierde este muchacho, la pierde este hombre. Y aquí nos deja una gran enseñanza. El punto número 1 que podemos ver aquí es que el maestro tenía una gran popularidad. El maestro, dice la Biblia, y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en el que vivimos contigo es estrecho para nosotros. Esta expresión revela la popularidad que tenía el maestro con sus alumnos. Él enseñaba en un seminario bíblico, teológico, en una escuela de profetas, y antiguamente los alumnos podían escoger a su maestro.
Antiguamente, para que alguien pudiera estudiar en una escuela, él podía, como pagaba el alumno, él podía decir: yo quiero a este maestro o a este, o quiero seguir a este otro. Pero con Cristo se rompe todo esto. Con Cristo, en el caso de Jesús, es por eso que les expresa y les dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Por qué dice esta expresión? Vuelvo a repetir, porque antiguamente los alumnos designaban a qué maestro sentarse, a qué maestro aprenderle. Pero en el caso de Jesús dice: ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes. Y si yo los escogí a ustedes, fue porque vi algo distinto, fue porque vi algo poderoso, fue porque vi algo en ustedes que puede ser desatado, fue porque yo vi capacidades en ustedes, fue porque yo vi algo especial que otros no miraron. Yo lo vi en ustedes. Posiblemente a lo largo de tu vida no encontraste nunca a alguien que se fijara en ti, alguien que te hiciera partícipe del equipo de fútbol, alguien que te hiciera partícipe de los equipos de trabajo en la escuela, alguien que se fijara en ti, un novio, una novia. Siempre terminaban las personas que te gustaban tal vez con otra persona. Pero sabes, en la Escritura dice: lo que otros no lograron ver en ti, lo que otros no lograron mirar en ti, yo lo vi en ti. Y yo veo que tú tienes una capacidad enorme. Yo veo que tú tienes algo especial. Yo veo que tú tienes algo que me atrae hacia ti. Yo veo que tú tienes algo que tú me puedes dar. Y si tú entablas una relación conmigo, algo poderoso podemos hacer los dos. Por eso la Escritura dice: ustedes no me buscaron, ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes. Por eso los alumnos, al ver que eran muchos estudiantes y que estaban apretados, al ver que en la casa en la que ellos vivían no estaban cómodos, ellos desean un lugar más amplio. ¿No le ha pasado que a veces las buenas intenciones que tienen salen contraproducentes? Era una buena intención ampliar el salón de clase. Era una buena intención ampliar la casa o los departamentos donde estaban viviendo. Pero algo tenía que suceder. Una desgracia tenía que empañar esta buena intención de los profetas o de los alumnos profetas. Por eso ellos dicen: es estrecho el lugar en el que nosotros estamos, vamos a ampliarnos. Y eso es algo muy bueno, hermano. Tú no debes de estar a gusto con lo que tienes en este momento. Tú no tienes que estar a gusto con la vida que llevas. Tú no tienes que estar a gusto, hermano, con el empleo que tienes, con el sueldo que tienes. Tú no tienes que estar a gusto. Tienes que desempeñarlo con mucha gana, pero no tienes que ser conformista. Tú tienes que ir a más. Si tú tienes la bendición de un negocio, tienes que ir a más. Si tienes la bendición de tener una relación y un conocimiento de Dios, tienes que ir a más. Tú no puedes quedarte estrecho. Si tienes la bendición de tener un hogar, tal vez pequeño, no te puedes quedar ahí. Tú tienes que ir a más y tienes que buscar la bendición de Dios. Tienes que buscar esa bendición para transmitirla a tus hijos y a los nietos. Lo peor que usted puede tener en la vida es conformismo y mediocridad. Dile al que tienes al lado: tienes que ir a más. Vamos, dile: tienes que ir a más. Voltea con el que estás al lado y dile: tienes que ir a más. Yo veo la actitud de estos alumnos. No eran conformistas. Era alguien que deseaba ir a más. Hay muchos que por pena, que por vergüenza, por temor, no hablan acerca de sus sueños. Estos tipos no se quedaron callados. Ellos quisieron ir a más. Profeta, estamos apretados. Profeta, estamos estrechos. Algo tenemos que hacer. Danos permiso de ir a cortar vigas. Danos permiso de ir a cortar madera. Nosotros queremos hacer crecer nuestra escuela. Nosotros queremos hacer crecer nuestra casa. Nosotros queremos hacer crecer nuestra iglesia. Hermano, usted no se puede conformar, pero tampoco se puede estar quejando sin hacer nada. Si usted está estrecho, si usted no está en acuerdo, entonces tiene que hacer algo para resolver el problema. De nada sirve quejarse del trabajo si usted no hace un buen ambiente. De nada sirve quejarse de la casa en la que está si usted no busca mejorar la casa. Claro, si usted la mira que se está cayendo de pintura, si usted la mira que se está deteriorando y no hace nada, algo tenemos que hacer.
Porque Dios siempre va a utilizar a las personas que están insatisfechas, a las personas que quieren ir a más, a las personas que quieren ampliarse. Usted dígale a Dios: Señor, yo quiero ampliar lo que tú me has dado. Quiero ampliar mi familia, quiero ampliar su educación, quiero ampliar mi iglesia, quiero ampliar mi negocio, Señor, para honrarte. Y le aseguro que Dios se encargará de extender más sus estacas y de poderlo bendecir. Nadie dijo amén. Nunca se limite. Lo peor que podemos tener como cristianos es una mente limitada. Usted tiene que ensancharse. Dile al que tienes al lado: ensánchate. Dile: ensánchate. Algunos ya se ensancharon por los tacos que se han aventado. Ensanche su tienda. Por eso me encanta la actitud de estos personajes, de estos alumnos. Profeta, algo tenemos que hacer. No podemos seguir así. Dile al que tienes al lado: no podemos seguir así. Dile: no podemos seguir así. Algo tenemos que hacer. Dile: algo tenemos que hacer. No podemos seguir así. Yo sé que algunos están cansados por la situación que está viviendo en casa. Algunos están cansados con la comida que comen cada semana. Algunos están cansados por el sueldo. Algunos están cansados por la actitud de sus hijos. Algo tienen que hacer. No te quejes tan solo. Algo tienes que hacer. Toma manos a la obra. Dice la Escritura que les dijo los profetas al profeta Eliseo: vayamos ahora al Jordán, tomemos cada uno de nosotros una viga y hagamos allí un lugar donde habitar. Id pues, respondió Eliseo. Aquí lo que me llama la atención es que van a un lugar llamado el Jordán. La palabra Jordán o el nombre de Jordán significa lo siguiente: abatir, correr, límite, abajo y caer. Eso es lo que se llama, o eso es lo que significa el nombre de Jordán. Abatir, limitante, correr, o más bien huir, sería huir, echar abajo y caer. Eso es lo que se traduce como Jordán en el hebreo original. Entonces los discípulos están diciendo: vamos a nuestro límite. Tenemos que hacer algo. Vamos a nuestro límite. Tal vez no tenemos las finanzas para comprar el material. Tal vez no podemos pagarle a un arquitecto el que venga a hacer un plano y que venga a construir habitaciones cómodas, el que venga a construir una casa más grande y que nos ponga un salón de lujo. Tal vez no tenemos la finanza suficiente para poder hacer, pero eso no nos va a limitar para poder seguir estudiando. Eso no nos va a limitar para no extendernos. Nosotros lo vamos a hacer con nuestras propias manos. Eso me encanta la actitud de estos profetas. Me encanta la actitud de estos siervos de Dios, que no tenían la finanza, no tenían los recursos, no tenían los medios, pero tenían las ganas de querer crecer, tenían las ganas de querer extenderse, tenían las ganas de superarse, tenían las ganas de ser mejor, hermano. Tal vez tú no tengas la finanza, tal vez tú no tengas los medios ni los recursos, pero Dios te ha dado recursos importantes, que es la fe, que son manos, que es habilidad, que es sabiduría, y cuando tú los pones en práctica, Dios te sorprende, hermano. No necesitas las finanzas para crecer, no necesitas las finanzas para empezar. Cuando tienes ganas, cualquier cosa es buena, hermano. Hay tantos que quisieran poner un negocio amplio, grande. Todos tenemos un sueño, pero algunos no comienzan porque están esperando que le lleguen todos los recursos a sus manos para poder poner ese negocio. Sin en cambio, hay otros que tienen una actitud maravillosa, que dicen: yo sé a dónde quiero llegar, yo sé a dónde quiero ir. Ahorita no tengo la capacidad monetaria para poner y establecer un negocio, pero voy a comenzar con algo pequeño. Y empiezan las ventas de catálogo, empieza el negocio afuera de casa, abriendo el garage, empiezan las ventas de garage, empiezan las ventas de catálogo. Empiezan a ahorrar en un cochinito, empiezan a poner todos sus ahorros, las monedas que les sobra del gasto, los billetes, y hace un esfuerzo.
Porque cuando se quiere, se puede, hermano. Dígale al que tiene al lado, cuando se quiere, se puede. Y entonces estos hombres no se quedaron con las ganas, hicieron. ¿Qué tenían en mano? La fuerza, la habilidad, hachas, armas sencillas. Por eso cuando les dice, vamos al Jordán, le está diciendo el profeta, uno de los alumnos a los demás, vamos a nuestros límites, vamos más allá de nuestros límites, vamos más allá de nuestras capacidades, vamos más allá de nuestra flojera, vamos más allá, algo tenemos que hacer para estar cómodos. Por eso hay algunos que necesitan dar el extra. Hay algunos que necesitan ir más allá. Pastor, pero yo vengo los domingos, yo vengo cada 15 días, yo vengo cada mes. Necesitas dar el extra. Necesitas venir, necesitas aprender. Entre mayor conocimiento, escúchame bien, el mundo espiritual y la palabra de Dios es un asunto legal. Te voy a enseñar lo siguiente. Para tú poder pedir algo a Dios, tú tienes que darle argumentos. Para tú pedirle algo a Dios, tú tienes que darle argumentos. Cuando tú vas con un juez, cuando tú tienes una demanda o cuando tú tienes una petición, tú tienes que darle argumentos. Si tú trabajas en una empresa y tú quieres un permiso o quieres vacaciones, tú tienes que hacer un oficio para pedir esas vacaciones o ese aumento o un préstamo. De acuerdo al código de la empresa o de acuerdo a la ley del trabajo, yo soy digno de aguinaldo, de vacaciones y de prestaciones. Tú utilizas algo que se llaman códigos. Y cuando tú lo plasmas en una hoja y lo presentas con la persona adecuada, esa persona mira los códigos y dice, esta persona se está avalando con la ley. Así es que no se lo puedo negar, se lo tengo que dar porque en la ley lo estipula. Una persona cuando presenta una demanda en tu contra, el abogado que te está acusando está utilizando la ley, infringiste alguna ley, y tu abogado que te va a defender te va a utilizar códigos, te va a utilizar la misma ley para defenderte. Escúchame bien lo que te voy a decir. A mayor ignorancia de la Escritura, mayormente pierdes oportunidades de bendición. Entre mayor desconocimiento de la Escritura, menos podrás reclamar las promesas de Dios. Cuando tú conoces la Escritura, entonces tú le dices a Dios, Señor, con todo respeto te digo, en tu palabra dice que dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, y yo he dado mi tiempo, he dado mis finanzas. Señor, en tu palabra dice que si nosotros confiamos en ti, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Con todo amor y respeto te digo, Señor, en Isaías 53, que tú fuiste a la cruz, ahí tus llagas hicieron que sanara mi cuerpo. A medida de que tú vas conociendo la Escritura, tú vas sacando más códigos y le vas diciendo a Dios, Señor, tu palabra dice, tú como juez, aquí dice en tu palabra esto y esto. Y entonces Dios no le queda de otra más que responder a su misma palabra. ¿Me entiendes? Pero muchos de ustedes nada más reclaman las promesas. Muchos de ustedes quieren la bendición, la sanidad, pero se les olvida un código, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Y entonces dice, a ver, vamos, Dios dice, vamos a pasar lista. Ok, tú me pides esto, tú me estás pidiendo para los útiles, me estás pidiendo para la escuela, me estás pidiendo para la colegiatura, pero vamos a ver cómo vas en tu asistencia, cómo vas con tus ofrendas y cómo vas con tus diezmos. Dad y se os dará. Oiga, hoy en el radio algunas personas llamaban y decían, el pastor está condicionando la palabra de Dios. No, Señor, el mismo Dios condiciona su palabra. Si tú no das, yo no estoy obligado a darte. Y no tan solo economía, todo. Lo que pasa es que muchos se sienten ofendidos y muchos se sienten aludidos
porque son los primeros que infringen la ley. Pero la Escritura misma dice: yo no te puedo dar si tú no me entregas del corazón. Yo no te puedo restaurar, yo no te puedo sanar si tú no me entregas tu corazón, tu voluntad. Así es que entre mayor conocimiento de la Escritura, mayormente nosotros le decimos a Dios todo lo que Él tiene para nosotros. A ti te conviene estudiar la Escritura, pero cuando tú dices: vengo cada 15 días, vengo cada mes, vengo cada 2 meses, vengo cada 6 meses, entonces Dios dice: yo no me siento comprometido a poder darte mis bendiciones. Yo no estoy comprometido porque tú no te comprometes conmigo, tampoco yo me comprometo contigo. Y mira que Dios no nos la aplica así, porque si la aplicara así, entonces te dejara un día sin vida, te dejara un día sin comer, y Dios no es así. ¿Me explico? Entonces Él tiene que ir a sus libros, Él tiene que ir a las crónicas y darse cuenta qué tan fiel ha sido con Dios. Por eso, hermano, entre mayor conocimiento de la palabra, entonces tú tienes mayor oportunidades para que Dios responda a tu favor. A mayor conocimiento de la palabra, mayor oportunidad tienes para que Él mueva su mano y entonces traiga la bendición financiera, traiga la bendición de salud, traiga la bendición familiar. A mayor conocimiento de la Escritura, la mano de Dios se mueve a tu favor, hermano. Por eso la Escritura nos habla acerca de ir un extra. Todos quieren una mujer buena, pero nadie viene los viernes como hombres para ser mejor hombre. Todos quieren un hombre bueno, pero nadie manda a sus mujeres los días miércoles para aprender. Todos me ponen ahí en esa cosita, manitas arriba, dedito arriba. ¡Ay, qué bonita predicación! Me ponen muchos corazoncitos, pero yo no te quiero ahí, yo te quiero aquí. Es muy fácil estar rascándote la panza ahí, visualizándome, desgañotándome, otros mojándose aquí viniendo y tú en tu casa. Las bendiciones igual, hermano. Siempre Dios va a bendecir el que da el extra. Dile al que tienes al lado: el extra, dile: da el extra. De ahí viene la palabra extraordinario. De ahí viene la palabra extraordinario. De ahí viene la palabra excelente, que quiere decir el que da el extra de más. Cristo fue excelente y Cristo dio el paso más, la milla más. Él no tan solo perdonó los pecados de la gente, Él murió en la cruz para darnos vida eterna. Él dio el extra, hermano. El Eterno también dio el extra. Él no dijo que nos amaba y que nos era misericordia, sino lo demostró dando a su Hijo. Él dio el extra y nosotros tenemos que dar el extra también. Pero si eres conformista, si llegas a tu límite, que solamente los domingos y nada en la entre semana, y mucho menos escuchas o ves las prédicas y ni lees la Escritura, no intentes reclamarle algo a Dios o pedirle, porque te aseguro que no te lo va a dar. Y no porque yo lo diga, sino porque conozco la Escritura y dice que Él tampoco te lo daría. Isaías capítulo 1: me buscarán y yo les daré la espalda. Me pedirán por su dinero y su dinero lo convertiré en estiércol, en suciedad, en popó. Hazme rendir la quincena. Y Dios dice: me diste lo que me correspondía, me honraste con lo que te correspondía, entonces yo haré que tu dinero se convierta en estiércol. Isaías capítulo 1. Y si te digo todo lo que dice, mira, Isaías capítulo 1 le dice a Israel, le dice a la mujer santa, eres peor que una prostituta. ¿Cómo es posible que a la mujer santa, a la nación santa, le dice que es una prostituta? Porque el tiempo lo estás perdiendo, dice Isaías, buscando amantes, siendo seducida. Entonces, cuando buscamos a Dios, intentamos buscarlo sin haber hecho méritos, entonces Él tampoco responderá, hermano.
tenemos que dar el extra, ese extra en oración, esos minutitos extra, decirle: Señor, está tan exquisita tu presencia, me tengo que ir a trabajar, pero ¿sabes qué? Te voy a dar 5 minutos más. Esos 5 minutos que a veces me detengo viendo el puesto de periódico, esos 5 minutitos más donde me paro para tomarme un atole y comerme un tamal, te voy a dar esos 5 minutitos más. Cuando tú vas al gimnasio a entrenarte, el entrenador te dice: cuando sientas ya no poder, esos son los mejores ejercicios que puedes hacer, porque si no duele, no sirve. Y entonces el mismo instructor te dice: es que mira, cuando haces una rutina de 15 y llegas al número 11 sin ningún problema, esos no son los que te hacen el músculo. Lo que te hacen el músculo es el 12, el 13, el 14 y el 15. Cuando ya no puedes más, cuando estás llevando al extremo a tus músculos, esos son los ejercicios que verdaderamente te marcan. Esos son los ejercicios que verdaderamente ayudan a tus músculos. Aquellos cuando ya no puedes más seguir. Y es exactamente lo mismo. Cuando ya no puedes seguir, cuando ya no puedes dar, es el momento de poder dar. Es el momento de servir. Es el momento de no darse por vencido. Es el momento de dar el extra. Porque esos momentos son los que Dios más valora, hermano. Pocos dijeron amén. Siga flacucho. Por eso estos hombres fueron más allá. Fueron al Jordán. Fueron más allá de sus límites. La acción de estos alumnos animó al profesor a acompañarlos. ¿Cómo no? Maestro, ¿usted podría acompañarnos? Claro que sí, yo voy con ustedes. Te rogamos que vengas con nosotros, profeta. El profeta respondió y le dijo: yo voy a ir con ustedes. Este pequeño detalle nos habla mucho acerca del carácter de las personas. Este pequeño detalle nos habla acerca del carácter del profeta Eliseo. Nos habla acerca de que era un personaje accesible. ¿Cuántas personas no conocemos que porque son famosas, que porque son renombradas, que porque son los ungidos de Dios o las ungidas de Dios, no se les puede tocar, no se les puede hablar, no se les puede acercar, no se les puede pedir una oración? ¿Cuántas personas no conocemos que son intocables? Sin en cambio, este pasaje nos habla y nos dice que el hombre accedió a ir con sus alumnos. Oiga, este hombre era humilde, este era un hombre sencillo. Algo que usted no debe de perder y que la Escritura nos lo remarca es su humildad. Nunca pierda su humildad. Usted sea el hombre más conocido, usted sea el hombre más famoso, usted sea la mujer de más dinero, usted sea la mujer que tiene una posición en la empresa o una posición en el trabajo importante. Algo que nunca tiene que perder es la humildad en su vida. Siempre tiene que ser accesible con la gente. Siempre tiene que ser accesible con los demás. Siempre tiene que tener un corazón humilde. Usted sea quien sea siervo de Dios, sea una persona de dinero, sea una persona preparada con los últimos rangos de educación, usted sea una persona que vive en algún vecindario famoso, en algún vecindario de dinero, usted sea la persona más inteligente, algo que no tiene que perder es la humildad, porque si usted tiene los pies sobre la tierra, Dios se encargará de empujarlo a más. Dios le seguirá dando a más. Nunca pierda los pies de la tierra. Usted tiene que ser humilde, porque usted tiene que representar a Cristo, el cual fue manso y humilde. Por eso me gusta cuando Eliseo dice: yo voy con ustedes. Estamos hablando del profeta Eliseo. Estamos hablando del hombre que hizo señales, maravillas. El hombre que partió el Jordán, el hombre que hizo resucitar a un muchacho acostándose sobre él, poniendo su rostro sobre su rostro, su boca sobre su boca, su nariz sobre su nariz. Estamos hablando de aquel que multiplicó la harina. Estamos hablando de aquel que resucitó a un niño. Ese mismo hombre, tan sencillo y tan humilde, accede a ir con sus discípulos.
nunca pierda la humildad. Si usted logra sus cometidos, si usted logra sus avances, si usted logra sus éxitos, jamás, jamás, jamás sea orgulloso. La ocasión pasada le decía, jamás sea naco. Porque solamente un naco es aquel que nunca tiene o nunca tuvo y llega a tener. Entonces, aparte de lo que loco se vuelve, empieza a ser un faramayoso, empieza a ser un presumido, pedante, prepotente, arrogante. Nunca sea así. Si Dios lo llega a bendecir, si Dios lo llega a bendecir, dele gracias a Dios y mantenga su corazón humilde. Y entonces le aseguro que Dios les va a seguir dando mucho más. La Escritura dice que entonces cuando estos muchachos llegaron al lugar donde tenían que talar los árboles, dice lo siguiente: pero aconteció que mientras uno derribaba un árbol, imagínense a los profetas, todos esos discípulos talando árboles, trabajando como pitufos, dando y serruchando y hachando los árboles. Qué bonitos se hubieran visto si nosotros pudiéramos haberlos mirado. Qué bonitos los siervos de Dios trabajando. Escúchame bien, hay muchos que quieren llegar a la posición de pastor, de líder, de apóstol o de profeta para simplemente mandar y ordenar y no hacer nada. Estás equivocado. A todos aquellos que quieren servir a Dios, a todos aquellos que están en el seminario bíblico, estás equivocado. Porque cuando tú te metes al ministerio, no te metes para ser servido, tú te metes para servir. Y entre mayor es tu rango, y entre mayor vas subiendo, mayor responsabilidad de servicio tienes. Entonces, estos eran profetas, estos no eran cualquier hijo de vecina, estos eran profetas. Y los tipos agarraron su hacha y empezaron a serruchar y empezaron a echar a los árboles. Eran servidores de Dios, gente que te podía profetizar, gente que te hablaba tu presente, gente que descubría tu presente, gente que podía decirte lo que Dios iba a hacer contigo. Claro, eran personas grandes en el espíritu, pero eran también humildes en el espíritu. Y uno de ellos, dice la Escritura, que cuando ellos estaban derribando árboles, dice que uno se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! ¿Qué dice? Era prestada. Aquí viene lo interesante. ¿Por qué razón es que este hombre grita? No grita porque él pierde el hacha. No grita porque se le zafó del mango o la parte de hierro o la parte filosa del hacha. No grita por eso. Porque esto era muy común, que las hachas, los martillos se zafaran del mango de madera. Muy común que se zafara la parte del hierro de la parte de madera. Pero ¿por qué da esta expresión de ay? La misma Escritura nos dice: porque era prestada. Con lo ajeno siempre suceden las cosas. ¿Te ha pasado? Con lo que es prestado, con la olla, con el sartén, con los hijos. Préstame a tu hijo, lo voy a llevar a la feria. Y ya se lo entregas todo descalabrado. Si bien les va, porque algunas veces dicen: no sé, no se vino para acá. ¿Cómo se va a venir si tiene 7 años? A algunos se les pierden los hijos. Me explico, siempre con lo prestado algo nos sucede. Y ahorita viendo el teclado, hace años me pasó algo. Uno de los muchachos en algún momento tuvimos que salir a otro estado a predicar, y entonces siempre me llevaba el tecladista. Y entonces él por la flojera, pero también porque se iba a utilizar al siguiente día y tenía que desconectar todo, entonces dijo: ¿por qué no le pedimos prestado el teclado a fulanita de tal? Y yo le dije: como que no me convence, mejor lo desconectamos y nos lo llevamos. No, pero que mire los cables y luego venir temprano y luego usted va al radio y bla, 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 bla. Y le dije: está bien, vamos a pedírselo prestado. Le pedimos prestado el teclado,
vamos a donde tenemos que ir, de regreso lo voy a dejar a su casa. Tenía yo que hacer unas compras en el súper y entonces se me hizo fácil pasar rápido al súper sin dejar todas mis cosas y sin dejar el teclado. Y entonces me acuerdo que en ese tiempo yo tenía una camioneta y puse el teclado en la parte de atrás de la camioneta del asiento, o más bien en el asiento trasero, lo cubrí bien, fui a hacer las compras al súper y entonces cuando regreso yo me doy cuenta que el seguro está botado. Y yo dije, no habré cerrado el auto bien. Y entonces cuando abro, la sorpresa es que con las chamarras, el saco y todo con lo que había yo cubierto el teclado, pues solamente estaba eso y estaba todo desordenado. Y cuando veo que en el asiento no está el teclado, casi me da un infarto. Un Yamaha Motif. Él sabe lo que cuestan. Y entonces sentí que más bien quería que el Señor viniera ya en ese momento por su iglesia, nos fuéramos y ya no lo tuviera que pagar. Asustado, corro con la persona que cuida ahí el estacionamiento, me dice, yo no vi nada, nadie estaba aquí, nadie se ha acercado. Todavía lo busqué detrás de la cajuela. No sé por qué lo busqué, pero siempre hacemos eso, ¿no? Cuando no está en un lugar, buscamos más a profundidad. No estaba. Con la pena voy con la hermana y le digo, hermana, me robaron su teclado. Ay, pastor, no me diga. Y claro, ¿cómo era? Tenía que pagarlo. Me decía, ay, qué malo, ay, no, esto, pero nunca me dijo, hermano, pues ya déjelo así, ¿no? Y le dije, bueno, hermana, pues si me da oportunidad se lo voy a ir pagando poco a poco. Me dijo, pastor, no se preocupe, como pueda páguemelo. Y dije, está bien, es tu última palabra. Y entonces pues lo pagamos, nos costó mucho dinero. ¿Y sabe lo que cuesta una de esas marcas? Pero sabe, siempre las cosas pasan con lo ajeno. Al otro día que yo veo al muchacho acá en la iglesia, lo regaño y le digo, por tu culpa. Siempre buscamos culpar a alguien, ¿no? Por tu culpa yo te dije que nos lleváramos el de nosotros, no teníamos que pedir favores a nadie. Eso me sirvió para en algún momento, si nosotros tenemos nuestras cosas, ocuparlas y no ocupar las cosas de nadie más. Siempre pasa con lo prestado. Y este grito de este joven es ese. ¡Ay! Es que el hacha no me pertenecía. El hacha era prestada. Cuando nosotros leemos este pasaje decimos, ¿por qué está este pasaje aquí? Pues es que Dios tiene interés hasta en los asuntos más pequeños de nuestra vida. Una hacha, ¿a quién le va a importar una hacha, hermano? Porque caramba, Dios dice, vamos a escribir esto y vamos a plasmar que una hacha se perdió en el río Jordán. Y uno dice, ¿qué enseñanza puede tener que se pierda una hacha? ¿Qué enseñanza puede tener que el profeta haga elevar esa parte del hacha? Pero es que la realidad, cuando nosotros leemos estos versos, nos damos cuenta que Dios tiene el cuidado de los más mínimos detalles. Por eso Pablo aconseja en el libro de Efesios, ora por todo, aún por lo más pequeño o por lo más insignificante. Efesios 6:18 dice, no se te olvide de orar, nunca te olvides de orar por todos los servidores, ni tampoco por todas las cosas, y todas las cosas incluye todas las cosas. Así es que cuando nosotros vemos este pasaje en la Escritura, nos damos cuenta que Dios tiene interés hasta en los más mínimos detalles. La marca de zapatos que deseas, el corte de pantalón, el gusto que tienes por comerte una rebanada de pastel, el gusto de comer un platillo,
el gusto de tener algo en casa, algún adorno, el gusto de implementar algo más en tu negocio. Dios tiene esos pequeños detalles tan al pendiente que en algún momento Dios te los suple, porque Él es un Padre, y esos pequeños detalles siempre va a buscar complacerte, porque Él es nuestro Dios y Él es nuestro Padre, hermano. Entonces, que no te dé pena, no te sientas mal por pedirle a Dios una novia con ojos verdes, que no te sientas mal por pedirle a un muchacho inteligente, porque ahora lo que menos lo buscan las muchachas es inteligente, con el calzón a la mitad de las nalgas, los pantalones igual, y dicen que están bonitos. Es que, pastor, es que los inteligentes ya están. No, pídelo, Dios te lo va a dar. Todo lo que tú deseas, díselo, es un padre. Un niño, te das cuenta, y el niño describe con lujo de detalle lo que quiere. El papá nada más le dice, ajá, sí, mi hijo, luego te lo compro. Y el niño ahí está desgañotándose diciendo cómo quiere ese carrito, de qué color lo quiere, qué quiere que lleve aquí, qué quiere que lleve allá. Y cuando lo lleves al parque de diversiones, lo que quieren hacer, un globo de qué color quiere. Si te fijas, los niños son detallistas. ¿Sí o no? Por eso Dios no tiene empacho de que tú le digas las cosas como tú las quieres, del color, del tamaño, de la medida, de lo costoso. Dios no tiene empacho en que tú se lo digas. Él es tu Padre y Él está al pendiente escuchando. ¿Me explico? Por eso es que usted ve a algunos cristianos que dicen, oye, ¿cómo el esposo está tan feo, con pelos parados, nariz aguileña, y su novia o su esposa está bien bonita, blanquita, así, así? ¿Tuvo fe el tipo? Usted pregúntele a mi esposa, y ella tuvo fe para mí. Ella decía, ¿cómo ese muchachón va a ser para mí? Pues claro, tuvo fe. Porque Dios es un Dios que le gustan los detalles. Por eso es que este pasaje está implícito aquí, está plasmado aquí, quedó en el registro de la historia, una hacha perdida, que hay mucho que aprender de esta enseñanza. Por eso, cuando nosotros leemos el contexto, en los tiempos de Eliseo, una hacha era sumamente valiosa. ¿Por qué? Porque como dice el primer libro de Samuel 13:22, hubo un momento en que el pueblo de Israel tuvo escasez de armas. Esto lo leímos hace 8 o 15 días. Hubo escasez de armas. Dice en el primer libro de Samuel 13:22, así aconteció que el día de la batalla, ninguno de los del pueblo que estaban con Saúl y Jonatán tenían en sus manos una espada o una lanza, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que sí las tenían. O sea, solamente había 2 espadas en el reino. En todo el ejército solamente había 2 espadas. Estaba en la mano de Saúl y estaba en la mano de Jonatán. Por eso el perder una hacha era sumamente importante. El perder una hacha era una desgracia, y más si esta hacha era prestada. Por eso el hombre, mientras estaba allí hachando el árbol, de repente siente que cuando da el golpe le calan las manos. Y dice, ¿qué pasó? Y se da cuenta que la parte de arriba del hacha va volando, y ¡pum! Se cae en el río Jordán. ¡Ah, madre mía! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucede? Y entonces nada más agarra el palo y dice, miren lo que me pasó. Enseña el mango a todos y todos dicen, ¿qué sucedió? Es que salió volando. Ya la perdiste, mano. No, lo peor es que la perdí. No era mía, era prestada. Y pues todos, imagínense, preocupados. Porque si era seminarista, no tenía finanzas, no tenía para los libros, pues ahora tenía que pagar una hacha. Esto era muy común, por eso la escritura en Deuteronomio 19:4 habla acerca que se llama la ciudad de refugio. Dice de la siguiente forma Deuteronomio 19:4:
Este es el caso del homicida que podrá huir y salvar su vida. Aquel que hiera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que va con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, se suelta el hierro del cabo y da contra su prójimo y éste muere. Aquel podrá huir a una de estas ciudades y salvar sus vidas. En el Antiguo Testamento se nos describe ciudades de refugio. ¿Cómo operaban las ciudades de refugio? Cuando había una muerte accidental. La Escritura dice, pongamos por ejemplo, que dos van al bosque y esos dos están hachando árboles o están cortando árboles y de repente el hierro se suelta y el hacha, el hierro le da a su compañero y lo mata por accidente. Dice, ese hombre que fue homicida sin intención puede ir a esconderse a la ciudad de refugio. ¿Por qué se podía ir a esconder a la ciudad de refugio? Imagínense cómo se iban a poner los familiares de aquel muerto. Iban a buscar venganza, iban a buscar matarlo también, aunque fue accidente. Dijo, por eso Dios estipuló y dijo, fue un accidente y estas personas se van a refugiar a las ciudades de refugio por un tiempo para que no les hagan daño. Como nos damos cuenta en la Escritura, también aquellas personas que en su libre, en defensa propia, la Biblia habla acerca en defensa propia. Dice, cuando alguien mata en defensa propia, ese se tendrá que ir a las ciudades de refugio. Cuando alguien entrara a tu casa y entonces tú defiendas a tu familia, dice, a ciudad de refugio. Por eso en nuestras leyes existe algo que también avala a las personas que se defiende o defiende su propiedad, defiende su negocio, defiende su familia en defensa propia. Usted dirá, pastor, la Biblia dice no matarás. La Escritura en los 10 mandamientos, cuando dice no matarás, en el texto original hebreo dice no matarás con alevosía y ventaja. ¿No se ha puesto a pensar un policía, un militar, un agente, alguien que guarde el orden, que tenga que sacar su arma y que tenga que disparar? Algunos dicen se va a ir al infierno si la dispara y mata a una persona, al ladrón. No, no se va al infierno, porque en primera es su trabajo y en segunda es en defensa propia y en defensa de los ciudadanos. Si alguien en su casa se metiera a robar y usted defendiera a su familia y por accidente se le pasara la mano y ese hombre muriera, usted lo hizo en defensa propia. Nuestra ley habla acerca de eso, pero también en la Escritura habla acerca de ello. Por eso esas preguntas de decir un policía, un militar puede matar a otra persona, la Biblia no dice que se mate, que más bien la Biblia dice no matarás con alevosía y ventaja. Por eso alguien que defiende a la nación, alguien que defiende a los ciudadanos, no hay ningún problema de detonar su arma, porque lo está haciendo en defensa de su propia vida y en defensa de todos los demás. Pregunta contestada por si usted se estaba preguntando eso. Las ciudades de refugio eran esas que por cualquier accidente o por defensa propia lograba matar a esa persona que había sido homicida sin intención se iba a la ciudad de refugio y ahí estaba hasta que el problema se resolvía, hasta que los juristas hebreos resolvían el problema. Por eso la Escritura dice que esto era muy común, que de cuando en cuando el hierro del hacha salía volando y mataba a alguien. Por eso lo que le pasó a este muchacho fue tan común de una persona o de personas que iban a talar árboles. Aquí lo que nos llama la atención es que dice que era prestada. Y como te comento, el dicho dice que siempre las cosas pasan cuando es prestado. El muchacho tenía sueños. El muchacho tenía sueños grandes. Y mira lo que te quiero enseñar aquí. El muchacho tenía sueños de ampliar su escuela, su salón de clase, las habitaciones donde ellos vivían. Pero algo truncó por un momento ese sueño. Como yo creo que muchos de ustedes, los sueños son truncados por algo que este muchacho también hizo. ¿Qué es lo que pueden truncar nuestros sueños? ¿Qué es lo que pueden truncar nuestros anhelos? Como lo fue el caso de este muchacho. Algo que pueden truncar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestro avance, se llaman deudas.
Este muchacho tenía un sueño y era ampliar su casa, su salón, era vivir cómodamente. Y mientras él estaba cortando los árboles, él estaba ya en su mente diseñando la habitación, el comedor, los salones. Pero cuando ve salir esa parte del hacha volando y la ve hundirse, sus sueños se fueron por el caño. Sus sueños se desvanecieron. Como muchos, tal vez, que a causa de las deudas, muchos están desvaneciendo sus sueños. Muchos están perdiendo la esperanza. Muchos están yendo a trabajar con una pesadez y un desgano porque saben que lo único que va a producir el ir a trabajar y la quincena o el cheque que recibes es para pagar las deudas, es para pagar las tarjetas de crédito, es para pagar esto, es para pagar aquello. Porque las deudas lo que producen es que se desvanezcan nuestros sueños. Las deudas lo que producen es que se desvanecen, hacen que se desvanezcan nuestros sueños. Las deudas lo que producen es que la gente alrededor de nosotros también es afectada. Y más cuando eres líder de tu negocio, de tu empresa, de tu casa. Cuando tú tienes deudas y eres la cabeza, ya seas madre soltera, ya seas un esposo o seas el propietario de un negocio, cuando tienes deudas, no tan solo te afectas a ti mismo, sino afectas a todos los que están a tu alrededor. El esposo llega molesto a casa. El esposo llega molesto y frustrado porque sabe que tuvo que soportar al jefe, tuvo que soportar los problemas en el trabajo. ¿Y todo para qué? Para que cuando cobre, lo único que se vaya es para pagar las deudas. Llega y entonces llega todo malhumorado, pone de malas a la esposa, hay discusiones. Al grado tal de que están hablando acerca del divorcio por las deudas. Si no te separa la suegra, te van a separar entonces las deudas. Los hijos son afectados porque ven entonces que el papá y la mamá entonces están discutiendo por algo que se llama dinero. Si tú eres alguien que eres propietario del negocio, también tus empleados empiezan a tensar. No tienes para poderles pagar y entonces ellos también empiezan a exigir y algunos te renuncian porque tienen que cubrir también sus gastos en casa. Porque cuando tienes deudas no tan solo tú eres afectado, sino también afectas a todos los demás. Me impresiona mucho la palabra que se utiliza en el hebreo y la que utilizó a este hombre. Él hace una exclamación y dice ¡ah! Pero cuando nosotros buscamos ese A en el hebreo, la traducción dice lo siguiente: un dolor que sale por enfermedad. Eso es lo que se traduce como A, el A que da este muchacho. ¡Ah! Y solamente gritaba aquella persona que tenía un dolor, aquella persona que tenía una enfermedad, aquella persona que tenía un tumor o que tenía cáncer. La gente que tiene cáncer a veces da gritos de dolor, pero es un grito diferente. Es un grito diferente a un grito de terror, a un grito de júbilo. Es un grito diferente, es un grito de dolor. Y es lo mismo que hace este hombre cuando expresa ese A. Entonces él está expresando un dolor como cuando una persona tiene una enfermedad. Y es que la deuda o las deudas lo que producen es enfermedad a nuestro cuerpo. Las deudas lo que producen es que en algún momento van a enfermar nuestra vida. Y no tan solo nuestra vida física, sino también nuestra vida espiritual. Por eso, entre menos tienes, más tienes que aprender a adorar a Dios. Entre menos tienes para el pasaje, menos tienes que faltar a la iglesia. Porque entonces tú le das duro al diablo, tú le das duro a la enfermedad, tú le das duro a la circunstancia y tú le dices: yo no me voy a dar por vencido, aunque no tenga ni un peso en mi bolsa. Pero tú exclamas: ¡ay! Te quedas en la casa. ¿Qué respuesta puedes tener a eso? Entre menos tienes,
Si hoy no tienes para comer, entonces hoy es el momento para que levantes tu mano y le des gracias a Dios por lo bondadoso, por lo bueno, por lo misericordioso y por la provisión que por fe te va a dar esta tarde, hermano. Si no tienes trabajo, es el momento entonces de pasar tiempo en la casa de Dios y aprender más de Él. Si no tuviste para el pasaje, y hay muchos que se quedaron en su casa poniendo de pretexto que no tenían para el pasaje. Pero si no tuvieran piernas, estuvieran diciendo: yo me fuera a la iglesia aunque sea caminando. Caray, no estamos a gusto. ¿Tienes pies? Entonces vente caminando. Diste el extra y Dios entonces dará también su extra contigo, hermano. Pero no te quedes en casa, no te quedes quejando, no hagas esta expresión de dolor, porque entonces la enfermedad y la circunstancia te dominarán y te controlarán. Esta es la expresión que da este hombre. Ya me endrogué. Sus sueños se fueron por el drenaje. Este muchacho clamó, no por haber perdido el hacha, sino porque fue prestada. Adquirió una deuda. ¿Qué fue lo que perdiste? ¿Alguno de ustedes perdió casa? ¿Perdió matrimonio? ¿Perdió trabajo? ¿Qué fue lo que perdiste? Hay algunos que están dando un grito de dolor, porque eso que perdiste te dolió tanto en el corazón que todavía no has logrado recuperarte y salir adelante. Hay algunos que años atrás perdieron al esposo, a la esposa, y todavía el grito de dolor está en su ser. Hay algunos que fueron viudos o viudas hace años atrás y todavía siguen con la vestimenta de viudez. ¿Qué fue lo que perdiste que te amargó? ¿Qué fue lo que perdiste que hicieron que los sueños que tenías se desbarataron? Hay algunos que posiblemente empezaron un negocio y ese negocio no funcionó y se vino para abajo, y que han tenido temor de comenzar algo nuevo y siguen dando un dolor, un grito de dolor diciendo: es que tiempo atrás lo perdí todo, es que tiempo atrás perdí mis ahorros, tiempo atrás hipotequé mi casa y hoy parece que la voy a perder. ¿Qué es lo que has estado perdiendo? ¿Qué es lo que has perdido que todavía la herida la tienes abierta y todavía sigues expresando ese ay de dolor? Muchos de ustedes se han dado cuenta que a raíz de eso que te sucedió, la enfermedad apareció en tu vida. El azúcar vino a tu vida, la diabetes, los intentos de infarto, la gastritis, la colitis, el cáncer, la osteoporosis. A partir de ahí que algo lo detonó, hermano, algo detonó esa enfermedad, algo detonó tu mal humor, algo detonó tu fracaso, algo detonó ese estado de ánimo en el que te encuentras y te has encontrado de hace años atrás. Algo lo detonó, que de tal forma tus sueños se desvanecieron en el aire y dijiste: no lo voy a conseguir nunca más, y creo que Dios no quiere bendecirme, y creo que me voy a morir en esta miseria, en esta pobreza, en esta deuda. Creo que me voy a morir en este estado de ánimo. Creo que así me voy a morir porque Dios no responde. ¿Qué fue lo que perdiste? Cuando va el muchacho y le dice al varón de Dios: el hacha se me cayó, era prestada, ¿qué voy a hacer? El profeta le dice: ¿dónde se te cayó? No lo sé, pastor, no sé en qué momento me amargué.
Pastor, no sé en qué momento me frustré. No sé en qué momento perdí la fe. No lo sé. Sí lo sabes. Nada más que no lo quieres reconocer. Sí lo sabes, porque algo así nunca se olvida. Posiblemente tú perdiste la esperanza cuando te violaron. Sabes que en ese momento algo pasó, algo sucedió, las alas te la cortaron, pero te da vergüenza reconocer que fue a raíz de ahí. Te da vergüenza reconocer que fue a través de ese fracaso matrimonial en donde tú dijiste, todos los hombres son iguales. O dijiste, todas las mujeres lo único que buscan de un hombre es dinero. Sabes que a partir de allí algo pasó en tu vida. Pero nos cuesta trabajo reconocerlo. La pregunta que le hace el profeta Eliseo al joven profeta es, ¿dónde se te cayó? ¿Dónde cayó?, preguntó el varón de Dios. Y él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hacha. El agua estaba muy turbia, no se podía ver, estaba muy sucia. Él sabía, él no veía dónde estaba el hacha. Si el agua hubiera estado cristalina, él fácilmente hubiera detectado dónde estaba, y entonces el muchacho podía nadar y sacar la parte del hacha que estaba hundida. Pero el asunto es que no se veía porque el agua no estaba cristalina, estaba enlodada, tal vez estaba hundida en la arena. Por eso es que el muchacho no veía dónde había caído la parte del hacha, pero el muchacho sí sabía dónde había caído. Él no la veía, pero sí sabía exactamente el lugar en donde ese hierro, ese pedazo de hacha se había hundido. Curiosamente se hunde en el Jordán. Curiosamente se hunde en un momento vulnerable, en un momento de ira tal vez. Recuerda que Jordán significa limitante. Jordán significa límite. Jordán significa echar abajo, darte por vencido. Este muchacho en algún momento, cuando mira caer esa parte del hacha, tenía de dos: o intentar rescatarla como diera lugar, o decir, ¿qué más se puede hacer, pastor? Ya se perdió. Por eso es que se le cae en el Jordán y él dice, no, tengo que ir al límite, tengo que hacer algo para recuperar esa hacha. A veces los problemas vienen y vienen y vienen en momentos vulnerables. Satanás aprovecha cuando estás enfermo. Satanás aprovecha cuando estás convaleciente para enviarte uno y otro problema. Él aprovecha cuando estás débil espiritualmente. No, él es un estúpido, hermano. Satanás no es un estúpido. Él sabe perfectamente bien cuándo atacarte. Él no te va a atacar en un momento de gozo en la alabanza. Él no te va a atacar cuando estás firme en el Espíritu. Él no te va a atacar cuando estás encendido en la presencia del Espíritu de Dios. Él no te va a atacar cuando hay palabra de Dios en tu mente. Él no te va a atacar cuando hay alabanza y oración en tu boca. Él te va a atacar cuando estés enfermo, débil, tibio espiritual o frío. Él te va a atacar allí. Por eso este muchacho fue vulnerable y él fue atacado sus pensamientos. Fue vulnerable en ese momento. Me acabo de endeudar. Mis sueños se vinieron abajo. Por eso el Jordán significa un momento donde estás siendo vulnerable, un momento donde estás siendo débil. Nunca tomes decisiones cuando estás enojado. Nunca tomes decisiones cuando estás en depresión. Nunca tomes decisiones en un momento o en un arranque. Nunca tomes decisiones, hermano, porque van a ser equivocadas cuando no tengas la cabeza fría. Nunca las tomes en un momento de ira. Nunca tomes decisiones cuando no las has pensado y las has meditado. Hay gente que toma decisiones familiares, hay gente que toma decisiones ministeriales con la cabeza caliente. Y las consecuencias a veces son fatales y garrafales. Toma decisiones cuando la cabeza la tengas fría. Toma las decisiones cuando ya hayas pensado, ya hayas meditado y el coraje
el calor de la ira se haya bajado. Toma decisiones cuando estés bien. Dile al que tienes al lado, toma decisiones cuando estés frío. Dile no con la cabeza caliente. Por eso este muchacho no vio, no veía el hacha, pero sí supo dónde cayó el hacha. Escúchame bien y casi termino. Todos sabemos dónde comenzaron nuestros problemas. Todos. El asunto es que queremos evitarlo. Queremos evitar el dolor nuevamente, ¿verdad? De recordarlo. Queremos evitar la vergüenza. ¿Cómo le voy a decir al pastor que mis problemas empezaron cuando yo empecé a andar con otro hombre? ¿Cómo voy a decir al pastor que mis problemas comenzaron cuando empecé a mirar pornografía? ¿Cómo voy a decirle al pastor que mis problemas comenzaron cuando tomé algo que no me pertenecía? ¿Cómo le voy a decir? Todos sabemos en qué momento comenzó nuestro calvario. El hombre no vio el hacha, pero sí sabía en qué lugar. Por eso el profeta le dijo, ¿dónde? ¿Dónde cayó el hacha? Porque si tú no me dices dónde cayó el hacha, yo no voy a poder hacer el milagro. Si tú no eres honesto con Dios, reconociendo que tú fallaste, si tú no eres honesto con Dios, reconociendo que te equivocaste, que lo dejaste, si tú no eres honesto con Dios, Dios no puede hacer un milagro contigo. Hay gente que viene a administración. La peor estupidez que puede cometer un pastor, la peor estupidez que puede cometer una persona, un creyente o un líder, es creerle a una sola persona. Cuando alguno de ustedes viene a consejería, yo lo escucho con mucho respeto, pero cuando ese problema tiene que ver con lo familiar, con lo de pareja o con lo familiar, yo tomo sus palabras, yo lo escucho, pero yo necesito la otra parte para poder ejercer un juicio. Y muchos de los que me ven son tan estúpidos a veces que se quedan tan solo con una idea de una persona sin consultar la otra parte. Por eso muchos que miran internet, muchos que miran las publicaciones, muchos que miran tantas cosas de tantas personas, se dan tan fácil a la tarea de poder hacer comentarios sin que a esas personas les conste las cosas. Tú no puedes ejercer un juicio ni una opinión cuando solamente conoces una parte de la versión. Por eso la Escritura dice, sé un buen juez y juzga con justo juicio. ¿Qué quiere decir con justo juicio? A ambas partes. Escúchalas y después de haberlas escuchado, ejerzas entonces una opinión. Pero los mexicanos somos muy dados a eso, a que lo que escuchamos es lo primero que soltamos. Por eso no se nos hace justicia en este país muchas veces. Por eso hay autoridades que abusan, hay autoridades que caen en esto que se llama el chantaje y el robo. Por eso hay injusticia, porque a medida de que tú seas injusto para juzgar, también las autoridades serán injustas para juzgarte a ti. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando alguno de ustedes viene a plantearme un problema, lo que yo tengo que hacer es escucharlo con todo respeto, pero también escucharlo con cierto tacto y con cierta reserva, porque yo necesito escuchar a sus hijos, porque yo necesito escuchar al marido o a la esposa. Yo necesito escuchar la otra parte para hacer un comentario y para dar un consejo correcto y equilibrado. Tú sabes en qué momento dejaste de ser transparente con Dios. Tú sabes en qué momento vino ese declive, pero no estás siendo honesto con Dios, ni mucho menos con tus consejeros o con tu líder espiritual. Porque si fuéramos honestos, te aseguro que Dios le pondría en el corazón al pastor, Dios le pondría en el corazón al líder el consejo que te va a abrir la puerta para salir de ese problema. Pero todos venimos a consejería quejándonos
y diciendo y siempre siendo los mártires, pero nunca también venimos con una actitud de haber ofendido. Siempre venimos diciendo que los demás nos hicieron, pero nunca reconocimos lo que nosotros hicimos a los demás. Y con esa falta de honestidad, no esperemos que entonces las compuertas de los cielos se nos abran. Por eso el profeta le dice: dime dónde se te cayó. Si tú me especificas dónde se te cayó, mira, yo hago un milagro, yo sé lo que voy a hacer, pero dime dónde. No me digas por ahí, hermano, ayúdeme a orar, porque vamos a orar. Dios lo sabe. Dice, la oración específica del justo puede mucho. La palabra eficaz, que es en realidad como se traduce, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero en el texto griego original dice, la oración específica del justo puede mucho. ¿Por qué vamos a orar? Dios lo sabe. No, vamos a orar porque vamos a orar. ¿Qué problema tienes? ¿Tienes un problema de pecado, de enfermedad? ¿Tienes un problema económico? ¿Por qué vamos a orar? Vamos a ser específicos y vamos a pedirle a Dios específicamente. El profeta le dijo, ¿dónde? Y el muchacho no dijo, por allí, búscala. No, así no me sirve. Dime dónde se te cayó el hacha. Y el muchacho reconoció y dijo, aquí. Tú y yo sabemos cuándo perdimos la relación con Dios. Tú y yo sabemos cuándo y cuántos domingos hemos faltado a la congregación. Tú y yo sabemos cuándo dejamos entrar a Jonás en la barca. Oye, cuando tú y yo dejamos entrar al Jonás en nuestra vida, algo cambió. ¿Quiénes son los Jonás? Aquel socio en el negocio que te lavó bien bonito el cerebro y que ahora te está robando. Muchos de ustedes dejaron entrar un Jonás a su casa y a su negocio. ¿Qué es lo que pasó con Jonás? Cuando Jonás estaba salado el tipo, y cuando se sube a la barca, oye, empieza a llover y el mar empieza a levantarse, las olas empiezan a crecer y alguien de allí tuvo más discernimiento y le dijeron, esto no es castigo normal, más bien esto no es normal, esto es un castigo de un Dios. Dime, tú que eres mormón, ¿te enojaste con tu Dios? No. ¿Tú que eres testigo de Jehová, estás mal con Dios? No. ¿Tú que eres masón, te enojaste con Dios? No. ¿Tú que eres? No, yo soy ateo. Bueno. ¿Y tú? Le dijeron a Jonás. Y dice, no, pues la verdad yo soy cristiano. Y yo sé por qué vinieron estas olas. Yo sé por qué vino esta tormenta. Y es por mi culpa. Yo soy el culpable. Échenme al mar. Y pues ni la pensaron. Cuando apenas estaba terminando la frase, ya estaba en el agua. Y mira, dice la Escritura que todo cesó en ese momento. Todos tenemos un Jonás en algún momento que entró en nuestra vida. Para algunos solteros, estudiantes, supiste que te enfriaste en la presencia de Dios, te enfriaste cuando dejaste entrar ese novio inconverso a tu vida, esa novia inconversa. Cuando quisiste quedar bien con tus compañeros fumando marihuana, diciendo chistes colorados, tratando de congraciarte con los demás y quedando mal con Dios. En ese momento es donde entró tu Jonás. Para los matrimonios supieron en qué momento entró Jonás. Tal vez aquel vecino el cual te coqueteaba y tú no ponías un límite y tú respondías a los piropos que te daban como mujer. Tal vez tú como hombre, aquella intención de invitar al café o a comer a aquella compañera de trabajo y que supiste que a partir de allí empezaste a ver menos atractiva a tu esposa, a tu esposo. A partir de ahí algo se enfrió en el aspecto íntimo. A partir de allí empezaste a verle defectos. Supiste y sabes en qué momento Jonás entró a tu barca. Hay algunos que saben en qué momento entró el saltón, el revoltón, la langosta
a comer tus viñedos, a comer tus finanzas. Cuando dejaste de diezmar, cuando dejaste de ofrendar y le dijiste, a mí me hace falta, a Dios te pido prestado los diezmos, luego te los recupero. A partir de allí sabes que el negocio se vino declive. A partir de allí entonces el gasto ya no te rindió. A partir de allí la quincena ya no llegas a buen término al de la quincena. Tú y yo sabemos bien dónde perdimos nuestra hacha. Tú y yo sabemos bien dónde perdimos el filo. Tú y yo sabemos muy bien en qué momento nuestra santidad se vino abajo. Cuando observamos algo en el internet que no tenía que estar allí. Oye, escúchame bien, Satanás es tan sutil, hermano. A mí me llegan cantidad de correos de personas, me inscriben a grupos que cuando veo en las notificaciones ya empiezan a hablar obscenidades, imágenes, videos pornográficos. Y es gente que busca hacer daño y entonces envía mensajes, te añaden a grupos que tú ni sabes que estás allí. Basta un minuto, basta un segundo en que tú inocentemente abras algo, un mensaje que te envían y entonces aparece una imagen, aparece una palabra, aparece algo. Basta algo, hermano. Porque Satanás es así, está presto para que en algún momento tu mente vuele, sea cautivada. En algún momento sabes en qué momento dejaste entrar los comentarios, las imágenes, en qué momento dejaste volar tu mente, en qué momento te dejaste seducir por algún negocio turbio. Satanás sabe en algún momento, más bien tú sabes en qué momento Satanás entró y perdiste el filo. ¿En dónde perdiste tu fe? Algunos saben y dicen, pastor, mi fe se vino al suelo cuando fui con el médico y me dijo, usted tiene cáncer. Cáncer no es sinónimo de muerte, hermano. Cáncer es sinónimo de oportunidad de vida. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, porque cuando te detectan cáncer, te aseguro que tú vas a consagrarte y vas a tener un cambio de vida. Cáncer es sinónimo de vida porque posiblemente tu cuerpo se acabe, pero el interior se va fortaleciendo y estás a un paso de la vida eterna, hermano. Cáncer no es sinónimo de muerte. Cáncer es sinónimo de oportunidad para buscar a Dios. Fracaso no es sinónimo de darte por vencido y no seguir luchando. Es una oportunidad para seguir intentándolo. Pecado no es sinónimo de muerte espiritual y no quiere decir que vas a estar devastado. Es el momento para consagrarte, levantarte, tomar la mano a Dios y decir, de ti no me suelto, de ti me agarro. Y entonces yo me levanto una vez más en el poder del Espíritu Santo. Yo me levanto una vez más y yo me levanto y me consagro a ti, Señor Jesús. Es una nueva oportunidad, hermano. Tú sabes en qué momento te veniste a declive. Tú sabes en qué momento dejaste entrar a Jonás en tu barca. Tú sabes en qué momento perdiste el filo. Solamente es cosa de que tú lo aceptes. ¿Sabes? Los certificados de defunción están mal emitidos, porque en un certificado de defunción aparece la hora, el día y de qué murió. Y entonces si una persona murió hace 30 minutos o hace una hora, el certificado dice, murió el 5 de agosto a las 3 de la tarde de un infarto al corazón. Error. Muchos certificados de defunción están mal emitidos. Mentira. Esa persona no murió hoy hoy 5 de agosto a las 3 de la tarde. Esa persona murió hace 10 años cuando tuvo un fracaso sentimental. Esa persona murió cuando se alejó de Dios y todas las cosas le empezaron a ir mal. Esa persona murió cuando tuvo una enfermedad y perdió la fe y la esperanza en Dios de que lo podía sanar. Los certificados de defunción
solamente emiten la muerte física, pero nunca emiten la muerte espiritual ni emocional de una persona. Por eso tenemos muchos muertos en vida. Por eso tenemos mucha gente que está sentada escuchando, mucha gente que camina, pero que hace 20, 30, 10, 5, 3, 2 años murió. ¿En qué momento moriste, hermano? ¿Cuando te abandonaron? ¿En qué momento moriste? ¿Cuando te dejaron? ¿En qué momento moriste? ¿Cuando te traicionaron? ¿En qué momento moriste? ¿En qué momento moriste? Cuando el padre te abandonó y te dijo: me estoy despidiendo de ti, hijo, hija, no te voy a volver a ver, tuve un problema con tu madre porque no la soporto ni la aguanto más, y te largaste o se largaron. ¿En qué momento moriste? Tú sabes en qué momento tu vida se vino a pique. Reconócelo. Pero el Señor te dice: ¿dónde? ¿Dónde pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Dónde es que te hirieron? ¿Dónde es que te juzgaron? ¿Dónde es donde perdiste la fe? ¿Dónde? Abre tu corazón. Sé honesto con Dios y dile: Señor, fue en tal momento, en tal año, con tal persona. La Escritura dice que entonces el profeta, cuando le señalaron dónde, cortó un pedazo de madera y entonces le echó ese pedazo de madera en el agua. Y cuando echa ese pedazo de madera en el agua, ¿sabes? Algo sorprendente pasa, y es que el hierro empieza a flotar. Oye, dime, esto no es posible. Físicamente no es posible. No es posible que el hierro flote en el agua. Y mucho menos no que flote, sino que suba. Eso solamente lo hace Dios. Porque lo que representa ese tronco, lo que representa esa vara, representa al madero de la cruz. Representa al madero de la cruz. ¿Dónde está tu problema? ¿Dónde está tu necesidad? ¿Dónde está la deuda que tiene? ¿Dónde está la problemática? ¿Dónde? Solamente dile a Dios dónde se encuentra, y Dios se encargará entonces de volverte a la cruz, y que de esa cruz emane poder, que de esa cruz salga poder para liberarte de la cárcel de la deuda donde te encuentras, para liberarte de las cadenas de la opresión, para liberarte de la enfermedad. ¿Dónde se encuentra tu enfermedad? ¿Dónde se encuentra tu problema? Ahí estará la cruz, hermano, para ayudarte. Ahí estará la cruz para sacarte a flote. Ahí estará la cruz para derramarte de la sangre de Jesucristo a tu vida. ¿Dónde está tu problema? Señálaselo a Dios y se encargará el Señor de hacer flotarte sobre las aguas de la inmundicia. Hará que tu problema surja y emerja la respuesta, hermano. Esto no es un milagro, esto se llama señal. Y las señales son precisamente para eso, para indicarnos algo. Los milagros son diferentes. La señal es cuando nos deja una marca, cuando nos da una guianza. Esto que hizo el profeta Eliseo no fue un milagro, fue una señal. Tú ves señales de tránsito que te advierten cosas. Ves señales que te estipulan que algo sucedió allí. Lo que hizo el profeta Eliseo es poner una señal para decir: de la misma forma que se llevó a cabo esto,
se va a poder llevar a cabo otras cosas más. Ponte de pie en esta tarde. En Facebook, búsquenos como Apóstol Luis Alvarado y Ministerio Alcance Mundial. En Twitter, Alcance-Mundial. Y en YouTube, busque el canal de Luis Alvarado, Alcance Mundial. Le invitamos a que visite nuestra página de internet www.ministerioalcancemundial.com.mx. Le recordamos nuestra dirección: Avenida Eduardo Molina, 1121, Colonia San Pedro el Chico, Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal.